A continuación, me corresponde presentar y compartir con ustedes mi ponencia titulada Reflexionando sobre la lectura y escritura en educación inicial. Buenos días, mi nombre es Omaira Zárraga Márquez, tutora regional del área de educación inicial de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. En esta oportunidad voy a estar compartiendo con todos ustedes mi ponencia titulada Reflexionando sobre la lectura y escritura en educación inicial. Quiero iniciar haciendo referencia a los principales errores que suelen cometerse en la educación inicial cuando intentamos trabajar con los procesos de lectura y escritura. Y llama poderosamente la atención que observamos o escuchamos a representantes, pero también algunos docentes todavía, quienes pueden incurrir en alguno de ellos. Por ejemplo, el uso del método obsoleto e inadecuado para promover la lectura y escritura en nuestros niños. Lo otro es pensar que se necesita escribir o que el niño necesita leer solo para realizar una tarea. Presionar a los niños, sobre todo en la sala de 5 años, para que aprenda de manera apresurada a leer o a escribir, porque ya va a ser promovido al primer grado. El uso de estrategias tradicionales, el uso de cuadernos y libros como única estrategia para promover la lectura y escritura en nuestros niños. También esperar que de la noche a la mañana el niño logre tener un agarre correcto del lápiz y que pueda realizar trazos y escribir de manera convencional. Y sabemos que así no sucede. Ahora bien, aquí podemos observar las principales etapas que en educación inicial se trabajan para el proceso de escritura. Y bueno, conocemos que los niños transitan por la etapa presilábica, la etapa silábica, la silábica alfabética, la alfabética y la etapa ortográfica, es decir, hasta llegar a la escritura de manera convencional. Sin embargo, mucho antes de que todo este proceso ocurra, mucho antes de que el niño pueda transitar por todas estas etapas, es fundamental que logre consolidar algunas habilidades previas o prerequisitos, como lo denomina la doctora Pilar Núñez. Estas habilidades previas son totalmente determinantes para un efectivo proceso de adquisición de la lectura y la escritura. Bien, el principal prerequisito o la principal habilidad previa que nosotros debemos promover y consolidar desde edades tempranas es la postura. Y esta tiene que ver con la manera como el niño sostiene y mantiene su cuerpo al caminar, al sentarse o al estar de pie. Cuando no trabajamos esta habilidad previa, ¿verdad?, de la manera correcta y no se logra consolidar una adecuada postura del niño al asumir diferentes posiciones corporales, es cuando encontramos en primer grado los niños que casi se acuestan sobre la mesacilla o sobre el pupitre, buscan apoyar su cabeza sobre el brazo, todo esto para poder escribir, porque el cuerpo se les cansa. Como segunda habilidad previa tenemos la fuerza, y esto tiene que ver con la manera como el niño puede controlar sus movimientos y cómo el niño controla la fuerza que le imprime a sus manos al agarrar algún objeto, si lo hace de una manera muy débil o si imprime demasiado exceso de fuerza, ¿verdad? Entonces, desarrollar actividades que tengan que ver con la fuerza le va a permitir al niño adquirir la tonicidad muscular necesaria y suficiente para que llegue a un proceso adecuado de escritura. Cuando no se potencia esta habilidad previa, encontramos a los niños que realizan unos trazos muy grandes o trazos muy torpes, niños que realizan la letra muy grande o que escriben con mucha fuerza, imprimen mucha fuerza al realizar sus trazos que incluso rompen la hoja. Otra de las habilidades previas es el control sensorio-motor, y esta tiene que ver con el equilibrio y la estabilidad funcional de las articulaciones. Entonces, sabemos que uno de los principios del desarrollo es el próximo distal,
en el cual se van madurando o se van desarrollando principalmente lo que está más cerca al tronco del cuerpo, hasta las extremidades. En este caso, el niño tiene que aprender a controlar el hombro, ¿verdad? El movimiento del hombro, direccionar algún movimiento, el codo, la muñeca y también los dedos. Todo esto es necesario para un adecuado proceso de escritura cuando el niño esté maduro y en condiciones para realizarlo de manera convencional. ¿Qué sucede cuando no trabajamos el control sensoriomotor en nuestros niños? Son esos niños que para escribir mueven todo el brazo, incluso mueven parte del cuerpo, porque no logran segmentar o coordinar sus movimientos de cada parte del brazo o de cada parte de su cuerpo. De allí la importancia de estas habilidades previas. Otra de ellas es la coordinación ojo-mano, también conocida como coordinación oculomanual, y tiene que ver con la habilidad que deben desarrollar nuestros niños para realizar actividades en las que utilizan de manera simultánea el ojo y la mano, ¿verdad? Cuando el niño realiza un movimiento, pero que debe tener una precisión y para ello debe utilizar la vista para poder coordinar dicho movimiento. Esto es lo que entendemos como coordinación ojo-mano. ¿Qué sucede cuando no desarrollamos en la etapa maternal actividades vinculadas a esta habilidad previa? Encontramos esos niños que les cuesta más adelante ajustarse a la línea del cuaderno, tienen poca direccionalidad al tratar de escribir de manera convencional, y allí su importancia. Otra habilidad previa es la coordinación bilateral, y esta es una habilidad que debemos también desarrollar en nuestros niños, porque es lo que le va a permitir utilizar ambas manos o ambos pies al realizar una actividad, y esto está asociado a lo que nosotros conocemos también como coordinación de línea media, o que también les permite definir más adelante lo que es la lateralidad. Y esto tiene que ver con el hemisferio predominante en cada uno de nuestros niños y niñas. Por eso es importante nosotros desde temprana edad ir trabajando estos procesos para que cuando llegue el momento de la escritura convencional nuestros niños estén en las mejores condiciones para apropiarse de este proceso. ¿Qué sucede cuando no trabajamos de manera correcta la coordinación bilateral? Encontramos posiblemente niños con disgrafia, con dislexia, entre otras dificultades de aprendizaje. Quiere decir que estas habilidades previas nos pueden ayudar a evitar o a minimizar las posibles dificultades que puede encontrar el niño más adelante cuando le corresponda escribir. También tenemos el proceso de prensión, y este tiene que ver con la manera como el niño agarra el lápiz y también con la fuerza que le imprime a ese lápiz o a ese objeto al momento de manipularlo. Cuando no desarrollamos adecuadamente este proceso, esta habilidad, son estos niños que toman el lápiz con mucha fuerza, entonces sus movimientos son muy descontrolados, rompen la hoja, tienen que borrar constantemente, y esto le va generando dificultades al momento de escribir. Entonces, los docentes tenemos que, desde edades muy tempranas, trabajar el agarre que tiene el niño, no solo el agarre del lápiz, sino el agarre de los objetos, sino cuando lo agarra con toda la mano, luego él va afinando esas habilidades hasta que pueda llegar a la pinza triple. También pasaría del agarre cilíndrico a la pinza triple, pero también debemos trabajar la presión y la prensión y saber qué tipo de presión tiene nuestro niño para que él pueda pasar de una presión muy tensa o de una presión leve a una presión tónica, que es la que necesitamos para que se pueda dar correctamente el proceso de escritura. Necesitamos que nuestros niños tengan las habilidades necesarias para poder pasar a ese proceso de escritura. Otro de los procesos que tiende a ser controversial
el proceso de lectura. Y aquí yo me quiero detener un poco para que reflexionemos con respecto a los métodos que hemos venido utilizando para promover la lectura en nuestros niños y los que estamos utilizando actualmente. Fíjense que el método alfabético es uno de los primeros y fue creado por Dioniso Halicarnaso en el siglo I a.C. Sí, oigan bien, fíjense que el método alfabético entonces fue un método creado hace más de 2000 años y consiste en enseñarle al niño todo el abecedario completo, desde la A hasta la Z. Posteriormente, Blas Pascal y Juan Amos Comenius, en 1658, proponen emplear el método fonético. Ellos dicen que ya no es necesario que el niño se aprenda todo el abecedario, sino que debemos enseñarle los sonidos primero de las 5 vocales y luego los sonidos de las consonantes, y que de esa manera es que el niño puede aprender a leer. Más adelante, Federico Hitler y Samuel Heidegger crearon el método silábico, y aquí se considera que no es necesario todo el abecedario, que no es necesario los sonidos de cada una de las letras, sino que debemos trabajar con las sílabas, ¿verdad? Y es esas actividades que frecuentemente vemos, donde los maestros y los representantes enseñan el mame mi mumu, pape pipo pu, método silábico creado en 1779. Ya en el siglo XIX, en 1950, Ovidio de Crowley y Federico Jacotó proponen el método global, producto de numerosos estudios y avances desde el área pedagógica y psicológica, y crearon el método global y plantean que el niño aprende a leer con las palabras completas, que no es necesario segmentar o estructurar las palabras para enseñárselas al niño. ¿Por qué? Porque resulta que la lectura está vinculada a la manera como hablamos, y los niños no te dicen quiero A, G, U, A. Los niños te dicen quiero agua. Igual, ahí viene mi M-A, ¿verdad que no lo dicen así? Ellos dicen viene mi mamá. De esa misma manera ellos aprenden a leer. Por lo tanto, los adultos significativos, y en este caso nosotros como docentes de educación inicial, debemos trabajar estrategias que fomenten la interacción del niño con las palabras completas y no de manera segmentada como se hacía en siglos pasados. En 1978, algunos investigadores plantean que pudiera utilizarse un método ecléctico, tomando algunos aspectos que consideren positivos de los métodos anteriores. Sin embargo, a manera de reflexión, yo quisiera plantearles, ¿verdad?, o comentarles, mejor dicho, que nuestros niños están avanzando a un ritmo acelerado, ¿verdad? En la medida que la tecnología va avanzando, al igual que las sociedades, nuestros niños van a ese mismo ritmo. Por lo tanto, nosotros como docentes debemos investigar e innovar para poder alcanzar a nuestros niños, para ir a la par de las exigencias y de las expectativas del ritmo de aprendizaje de nuestros niños. Por lo tanto, no es posible que nuestros niños del siglo XXI estén aprendiendo a leer todavía con el abecedario, como lo hacían hace más de 2000 años, o que estén trabajando el mame mi momu, como se hacía en siglos pasados. Entonces, de esta manera es que yo hago ese llamado reflexivo. Desde la investigación que vengo realizando con los ambientes de aprendizaje del Programa Nacional de Formación Avanzada en Educación Inicial, es decir, la especialización, hemos venido abordando estos temas y yo propongo que cualquier estrategia o cualquier método que nosotros utilicemos, tanto para la escritura como para la lectura, debe estar fundamentado en 3 componentes claves, que son los siguientes. Lo primero es la interacción emocional con el niño y la niña. Si el adulto significativo no logra empatía con el niño y la niña,
no logra conectarse con ese niño, difícilmente los procesos se van a desarrollar de una manera efectiva. Siempre nos vamos a estar encontrando con barreras. Es por ello que toda estrategia para el proceso de lectura y escritura debe llevar implícito esa conexión, un ambiente agradable, un ambiente en armonía, un clima amoroso para que funcione la estrategia. El segundo componente es el juego como clave, es decir, incorporar en toda estrategia de lectura y escritura el componente lúdico, ya que los niños, ¿verdad? Si se los presentamos de una manera divertida, le va a agarrar, va a poner entusiasmo en ese proceso y lo va a desarrollar, va a ir desarrollando esas competencias de una manera adecuada y de una manera agradable, y así lo aprenderá mejor. Por lo tanto, toda estrategia debe ser divertida y debe llevar implícito el componente lúdico. El tercer componente es que, independientemente de la estrategia, del método, de la técnica que nosotros vamos a implementar con nuestros niños y niñas para el proceso de lectura y escritura, ese contenido que nosotros vamos a trabajar debe ser significativo y pertinente. Ojo, pero significativo para el niño, no significativo para el adulto, como suele suceder. Entonces nosotros tenemos que presentarle palabras que sean propias de su entorno, palabras de objetos que el niño pueda ver, que el niño esté en contacto con esos objetos, palabras de objetos, lugares, comidas, bebidas que sean de interés del niño, que el niño las conozca, las haya visto y pueda familiarizarse de manera cotidiana con esos objetos y a su vez con las palabras o con la manera como se escriben cada uno de esos objetos. Es decir, que no podemos trabajar en palabras fuera de esa realidad. Esto significa que estamos trabajando contenidos útiles para el niño. Entonces, de esa manera nosotros consideramos que deben estar diseñadas, estructuradas y deben ser implementadas toda estrategia que pretenda promover en nuestros niños y niñas el proceso de lectura y escritura. Hasta aquí mis reflexiones. Muchas gracias.